del libro del profeta Isaías. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndenme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando aún estaba yo en el seno materno. Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha puntiaguda. Me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo, Israel. En ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado. Inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad, mi causa estaba en manos del Señor. Mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y consagrar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. ¿Todos? Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. ¿Todos? Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú formaste mis entrañas. Me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. ¿Todos? Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Conocías plenamente mi alma. No se te escondía mi organismo. Cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. ¿Todos? Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. El libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo les dijo a los judíos: Hermanos, Dios les dio a nuestros padres como rey a David, de quien hizo esa alabanza. He hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo penitencial. Y hacia el final de su vida, Juan decía: Yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos míos, descendientes de Abraham, y cuantos temen a Dios, ese mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con todos ustedes. El Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días, le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan gran misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño. Le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso, diciéndoles, no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento, a Zacarías se le saltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir al Señor. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos. Y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ellos se preguntaban impresionados, ¿qué va a hacer de ese niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo. Y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, una vez más, muy buenos días. Con la solemnidad de la Natividad de Juan el Bautista, aprovechemos para descubrir otra vez la palabra de Dios para nosotros el día de hoy. El que simplemente quiero resumir así las 3 lecturas, que quiere que descubramos nuestra vocación, asumamos nuestra vocación y defendamos nuestra vocación, nuestro rol, nuestro papel en la historia de la salvación. Pues Dios sigue realizando su obra a través de la historia y en la vida de cada uno de nosotros. En la primera lectura del día de hoy, se trata del descubrimiento de la vocación. El profeta Isaías afirma, porque estaba bien convencido de dónde procedió su vocación, diciendo, yo no estoy simplemente haciendo lo que se me pegue la gana, yo no estoy solamente siendo impostor, yo no soy un advenedizo, yo tuve mi vocación y mi vocación tiene como origen a Dios mismo, el dueño de la vida. Por eso empezó a decir, escúchenme islas, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre. ¿Qué está diciendo Isaías? Simplemente de que mi origen, no simplemente que decir que tuvo su origen en Dios es simplificar las cosas. Es decir, Dios predeterminó, lo pensó, aún antes de crearme. Es decir, lo preplaneó. Es lo que quiere decir. Antes de formarme en el seno materno, en el vientre, ya me llamó. Y luego, por haber premeditado mi ser, mi existir, e inclusive mi vocación, me formó según esto. Es decir, me dio todo lo que soy. Y mi capacitación ahorita es en vista de la vocación que me dio. Por eso dice, hizo de mi boca una espada filosa. Es decir, ya me preparó inclusive mi boca, mi lengua y todo.
me dio una boca como espada filosa. Me hizo flecha puntiaguda. Pero ese mismo Dios que ahora premeditó mi ser y me formó en vista de una vocación, también me protege en mi vocación. Me protege en mi vocación. ¿Cómo dice? Me escondió en la sombra de su mano. Me guardó en su aljaba. Y me dijo, tú eres mi siervo. En ti manifestaré mi gloria. Premeditó mi existir, me formó en vista de una vocación y me protege y me defiende en esta vocación. Y ya empecé con mi vocación pensando que todo era mi fuerza. Pero cuando me desperté para saber que, mire, todo eso es inútil, desgastando mi fuerza, alguien me había preplaneado todo. Entonces, simplemente me abandonó en sus manos. Dice el Señor, a partir de ese momento, dice, ok, ya me reconoce como el dueño de tu vocación, el dueño de tu ser. Ahora, tú pensabas que estabas enviado solamente a la casa de Israel para reunir a los sobrevivientes de Israel. Sabes que mi vocación para ti es mucho más amplia. Es una vocación universal. Es una vocación excelsa, es una vocación sublime. Sabe que voy a hacerte profeta para todas las naciones, no solamente a la casa de Israel. De ahí concluimos. Concluimos de que hay que descubrir el origen de nuestra vocación. Hay que descubrir nuestra fuente. Ahora pasamos al segundo. Cuando ya descubres tu vocación, asuma esa vocación. Asuma esa vocación. En la segunda lectura del día de hoy, de los Hechos de los Apóstoles, Pablo recuerda al pueblo de Israel, su origen, es decir, la historia de la salvación. Cómo Dios escogió a David, nuestro padre, y preplaneó desde mucho tiempo el nacimiento de su hijo, a decir que un hijo tuyo se sentará sobre tu trono. Y no solamente eso, y mandó a alguien para prepararle un camino. Y a eso nos revela a nosotros el día de hoy. Hermanos míos, descendientes de Abraham, y cuantos temen a Dios, ese mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. En el Evangelio del día de hoy, cuando en varias ocasiones se quiere distorsionar, se quiere imponer una vocación, un futuro, una historia que no le correspondía a Juan, querían imponerle a Juan. Tanto sus padres en su nacimiento defendieron la vocación que Dios le había dado a ese niño que acababa de nacer. Es decir, el mundo que rodeaba su nacimiento quería determinar a ese hijo, determinar su vocación, determinar su futuro, pero sus papás, Zacarías había aprendido con su escarmiento. Tanto Isabel y Juan ahorita ambos defendieron la vocación de ese niño. ¿De qué manera? Sabemos que en la cultura semítica, el nombre que uno lleva habla fuertemente, grita muy fuertemente sobre su vocación, a qué vino al mundo. Y entonces querían darle el nombre de Zacarías porque pensaban que
toda la familia tiene que alinearse a una sola vocación, a ser sacerdote como a su padre. Pero el Señor tenía una vocación singular, una vocación determinada, predeterminada, una vocación individual. No es ustedes, es tú. Y entonces defendieron eso. Isabel, ¿cómo se llamará? Se llamará Juan. Pero si ninguno de tus parientes se llamaba Juan, se llamará Juan. Creo que esa mujer está hablando como una mujer. Ahora, Juan, sabemos que no puedes aún hablar. ¿Cómo vamos a hacer ahorita? ¿Cómo quieres que se llamará tu hijo? Dame una tablilla. Y escribió Juan es su nombre. Y al alinearse ahorita a la voluntad de Dios que había dicho a Juan a través del mensaje del ángel, se llamará Juan. Ahora tomó tablilla y afirmó, se llamará Juan. ¿Qué quiere decir? Ahora ya no jalaba a su propio pensamiento, sino que se alinea a lo que Dios había predeterminado por ese hijo. Entonces se abrieron sus bocas. Se abrió su boca y pudo bendecir al Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, hemos hablado de descubrir tu vocación. Ahora, defienda esa vocación, defiéndalo. Sus papás defendieron esa vocación. Y Juan mismo, ¿qué hizo después? Cuando todo el mundo pensaba que él era Jesús, es decir, ya grande. Otra vez, los que lo rodeaban como profeta en aquellos entonces querían imponerle un rol que no le correspondía, el rol de Mesías, el papel de ese Cristo que había de venir. Él rechazó, no me den, ni me den, ¿cómo diría ahorita? Ni me den una vocación menos que lo que Dios me ha dado, ni me den una vocación, ni me impongan una vocación más allá de lo que Dios me ha dado. Yo no soy Zacarías, tampoco soy el Mesías. Es lo que está diciendo. Yo soy Juan, el precursor de Jesús. Y entonces él defendió esa vocación. En la segunda lectura dice, Juan preparó su venida predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. Y hacia el final de su vida, Juan decía, yo no soy el que ustedes piensan. Porque ya estaban pensando otra cosa y queriendo imponerle a Juan. Yo no soy quien ustedes piensan. Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Sus papás defendieron su vocación. Él también defendió su justo lugar. Juan finalmente asumió su papel, asumió su rol. Y como dije al inicio, fue precursor de Jesús en el nacimiento, precursor de Jesús en la misión, precursor de Jesús en la muerte. Resumimos todo eso, de que desde la primera lectura, a través del Evangelio y la segunda lectura, descubrimos de que el hombre tiene, como Isaías, que descubrir su vocación. El hombre tiene que asumir su vocación. El hombre tiene que defender a todo costo o a toda costa su vocación. Y eso es lo que da sentido a nuestro existir. Si eso sucede, entonces tú serás, no solamente tu obra será trascendental, tú mismo serás trascendental. Porque terminando aquí, Dios te preparará un premio más allá. Pero si pierdas eso, descubrir, asumir y defender tu vocación, sabes que tú serás como el mundo es, efímero.
Es decir, terminando aquí, no hay un lugar para ti más allá. Pidámosle a Dios que nos ayude a cada quien de nosotros descubrir el por qué estoy aquí, especialmente con referencia o referente a la salvación, a la obra de salvación que se está desarrollando. Jesús ya cumplió, ya inauguró la salvación, pero necesitamos contribuir cada quien a esa obra de salvación, difundiéndola a todo el mundo. Que el Señor nos ayude en nuestra vocación también, como a Juan el Bautista el día de hoy. Y que San Juan Bautista interceda por cada uno de nosotros.